Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase número 4 de análisis de datos o Data Analytics con Python. Eh, bueno, estábamos viendo un poquito también ahí los comentarios en el chat, también muy interesantes, ¿sí? Vamos, ahí está como variado, ¿no? Algunos venimos un poquito más rápido, otros un poquito más lento. Sí, vamos a tratar de ir acompañando, ¿sí? Recuerden también los miércoles que nos juntamos en Afterclass. Solemos ser bastantes comparados con el grupo anterior. La verdad que salen charlas interesantes, lindas. Compartimos el miércoles pasado uno de sus compañeros que trabajó en un proyecto Nico Boniface, colaborativo, inmersivo, laboral, simulación de un caso real. Compartimos ahí el notebook, ¿sí? El proyecto No Country. Así que bueno, después si quieren chusmeen en la wiki, donde está el resumen de la Afterclass. La verdad que es muy interesante, así que bueno, se va a empezar, digamos, a poner más práctico porque hasta ahora, digamos, brevemente repasando, la primera clase, además de la introducción, presentamos el Google Colab, que es el ambiente de trabajo, ¿sí? Que combina texto con Python. Y después empezamos a ver en la clase 3, porque después tuvimos una intro de Python donde vimos, digamos, algunos usos más complejos de listas, algunas funciones, listas por comprensión, lambda con map, con filter, ¿sí? Que es como un poco repaso de conceptos. Y la semana pasada que empezamos a usar la primera librería Pandas para importar datasets, ¿sí? Y vimos de varias fuentes, en principio de un CSV o de un Google Sheet. Después vimos también desde un GitHub, ¿sí? Y desde Kaggle, donde hay muchos datasets interesantes. Y habían preguntado por el tema de SQL, así que preparé, agregué, digamos, un ítem más en el notebook de la clase pasada, así que lo vamos a ver hoy también para tener otra fuente, ¿sí? Y en cuanto al contenido de hoy, ya empezamos a ver lo que tiene que ver con limpieza de datos, ¿sí? En principio la idea no es hacer tratamiento hoy, pero sí encontrar ahí, analizando algunos datasets, viendo cómo identificar los valores nulos, ¿sí? Y la idea es hacerlo con algún CSV y también con datos de una base de datos, ¿sí? Tenemos ahí una base que está dentro de los primeros que importamos de Kaggle, que es un hotel con comentarios. Y la idea es hacer una consulta, traer los datos, modificar un poquito en la base, sobre todo con los valores nulos, ¿sí? Porque muchas veces los valores nulos en las bases aparecen porque los procesos de extracción a veces, bueno, o fallan o no se ejecutan y quedan registros sin datos y después cuando lo importamos para hacer el preprocesamiento nos encontramos con datos faltantes. Eh, Esto un poquito también para ir mirando desde más afuera hacia más adentro, segmentado un poco en tres filminas, ¿sí? La primera parte que es la extracción de datos. Una de las fuentes puede ser, como dijimos, el CSV, también puede ser un archivo JSON, XML o un Excel. Mencionamos GitHub y Kaggle. Hoy vamos a ver la parte de SQL, ¿sí? Y después está también lo de web scraping, que hay muchas veces también aparecen datos nulos o por ahí inconsistentes. Y tenemos también importar datos desde APIs. Está la posibilidad de comprar datos también. Y después un poco más complejito, bases de datos distribuidas con BigQuery y demás. Esta es la parte que empezamos a ver ahora, ¿sí? Con lo que es la limpieza de datos. Eh, a ver, en principio, ¿por qué se hace? Bueno, depende también lo que se vaya a hacer con los datos, pero recuerden que siempre uno busca transformar un dato crudo, ¿sí? En información, o sea, los datos que vienen no son información hasta que uno los procesa. Entonces, a veces en la estadística clásica se hace algún modelo de inferencia, algún modelo de regresión lineal o logística, son muy sensibles a datos nulos o outliers, ¿sí? A datos atípicos, entonces ahí más que nada todavía
hay que hacer el tratamiento. En modelos más nuevos y robustos de Machine Learning, por ahí a veces no es tan exigente, ¿sí? Pero bueno, a veces y en general el resultado digamos, el análisis depende de la calidad del dato, por eso es que se hace esta parte de análisis. En el caso que vamos a ver hoy que encontremos datos faltantes o nulos, bueno, ahí se hace una imputación, se puede o eliminar el registro, ¿sí? O a veces hacer una extrapolación con algún valor estadístico, la media, la mediana, la moda, y reemplazarlo. Otra cosa interesante que pasa, que surgió la clase pasada en el after class, es, por ejemplo, con los tipos de datos. Porque cuando armamos el data frame con Python, recuerda que Python tiene tipado dinámico. Entonces, a veces, en realidad lo que hace es infiere el tipo de dato y a veces cuando hay datos nulos, también puede ser que infiera mal. Entonces, seguramente los campos fecha, valores numéricos, pues, sueldos, salarios, ingresos, cotizaciones, cantidades, por ahí hay que ajustar para que el dato sea de tipo entero o flotante, ¿sí? Así que eso también vamos a ver. Después está lo de valores incorrectos o inválidos. Bueno, también hay que ver a veces el criterio, ¿no? Porque puede ser que el dato, eh, trabajar siempre de forma colaborativa con el equipo, digamos, para nosotros es un dato numérico, pero hay que ver si está a veces dentro de los rangos, por ejemplo, en biología, por ahí uno no conoce nada y no sabe si un dato está fuera de un rango o no. Este, bueno, los outliers que lo mencionábamos y ya después vamos a empezar a ver algo de estadística para ver un poquito de normalización y estandarización. Y esta parte ya también un poco como para la segunda parte del curso, pero como para ir viendo lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Bueno, en realidad la parte de exploración con esas funciones lo vamos a usar ahora, pero vamos a ver después un poquito modelos estadísticos y también reportería con gráficas y demás. A ver el chat. Bueno, bien. Las fechas son un tipo de valor, ¿no? O algo, claro, las fechas también, ¿sí? Por lo general son un valor muy presente, porque bueno, por lo general siempre está asociado a un dato. Una fecha, un dato, porque los datasets suelen ser un registro histórico, ¿sí? Eh, Comentarios, por ejemplo, en el caso del hotel, bueno, saber de cuándo fueron los comentarios. Si yo quiero irme de viaje y alojarme en un hotel, voy a ver comentarios que sean recientes y no de 5 o 6 años, ¿sí? O lo mismo, por ejemplo, cotizaciones de moneda, voy a viajar a otro país y quiero cambiar dinero, voy a buscar que la cotización sea reciente. Entonces, siempre está asociado el dato, el dato fecha, y es muy importante, ¿sí? Y hoy vamos a ver con NumPy que como que redefine un poco los tipos de datos, ¿sí? Bien. Bueno, un poco lo que le mencionaba de la calidad de los datos. Es un poco, no hay mucho, digamos, para agregar. Me gusta más a mí que vayamos a algo técnico. En el PowerPoint, la verdad que no agrega mucho más. Así que lo vamos a ver desde el notebook. Por ahí esta parte de acá es un poquito más si quieren detenerse. Como estrategias para manejar los valores nulos. Bueno, eliminar, aunque a veces no siempre está bueno eliminar porque uno pierde información, ¿sí? Así que para ahí es mejor rellenar, ¿sí? Y bueno, a veces los modelos predictivos pueden estimarlos o a veces directamente, como les decía, si es un modelo robusto, quizás ni hace falta eliminarlo. Así que, bueno, como un poco la introducción, eh, me gustaría hoy que arranquemos primero con lo que es la librería NumPy, que esta la van a encontrar si vienen al Google Drive, en la clase número 4. Acá van a tener este notebook, que dice clase 4 notebook 1 introducción a NumPy, ¿sí? Y sí, lo van a ver desde el GitHub.
Recuerden sincronizar el repo. Adentro de la clase 4 también tienen estos dos. Me falta acá subirles el dataset. Igualmente ese se puede descargar desde el mismo notebook. Sí. Bien, agrando un poquito. Bien. La verdad que NumPy es una librería que quizás nosotros directamente no la usemos mucho, ¿sí? Pero que sí se usa muchísimo porque es una librería de soporte para la mayoría de otras librerías, como Pandas, por ejemplo, usa muchísimo. Así que bueno, por ahí no lo usemos mucho de forma directa, pero sí está, digamos, como base de soporte para otras librerías. Eh, la parte más importante que tiene que quedarles y que viene asociada con el nombre es que es, digamos, para hacer tratamiento de números, ¿sí? O es un soporte para operaciones numéricas, por eso Numerical Python, ¿sí? Eh, y básicamente se piensa, o debemos pensarlo, a esta librería para trabajar con arrays o si lo asociamos con lo que venimos viendo de Python, con listas. ¿Sí? Nosotros en una lista teníamos un arreglo que era unidimensional, ¿sí? Era una sola dimensión, donde los valores, cada uno ocupaba un índice. Podíamos en principio poner cualquier tipo de dato, incluso podemos mezclar tipos de datos, ¿sí? Acá no, acá si bien podemos poner tipos de datos, bueno, por ahí sí podemos, pero la idea es pensar más en que las variables o los elementos que ponemos en este arreglo sean numéricos, ¿sí? Y sin meternos mucho en lo que es la librería y el manejo de la memoria, la gran diferencia que tiene el arreglo o el array n-dimensional de NumPy versus una lista es que es mucho más eficiente en memoria, porque los datos están ubicados uno al lado del otro, ¿sí? A diferencia de una lista común que, si bien el índice es consecutivo y para nosotros están juntitos, en realidad en la librería o en la memoria no están ubicados así. Entonces, trabajar con arreglos dentro de NumPy es muchísimo más eficiente, sobre todo cuando hay muchos datos. ¿Sí? Esto es un poco lo que les contaba sobre el uso de la librería en memoria, ¿sí? Bien, así se acuerdan que con Pandas importábamos y había como un alias, que era el PD. Bueno, acá también tenemos un alias, que es el NP. Entonces, por lo general, siempre importamos NumPy como NP. Me voy conectando acá. Traten también, si quieren, de ir haciéndolo ustedes. Y si quieren, en alguna parte, paramos un cachito para que por ahí también puedan ir avanzando. Bien, en cuanto a la versión, ¿sí? Acá tenemos la 202, nos dice que recuerden que al estar en un ambiente virtual no hace falta que instalemos nada, ¿sí? Porque Google ya lo hace por nosotros. Si lo tienen localmente en la PC o en algún Jupyter, sí pueden descargarse con pip, instalar el paquete eh, y trabajarlo desde ahí. Vamos a ver un poquito la documentación. En principio ven que también la versión que está instalada es la 2.0 en el notebook y la última disponible es la 2.3. ¿Sí? Así que bueno, hay como un poquito de versiones nuevas, pero bueno, vamos a mirar el manual, en este caso de la última, como para tener idea por dónde ir. Siempre acá podemos mirar o desde la parte Getting Started, desde el User Guide o muchas veces desde la parte de API, acá arriba donde dice API Reference. Entonces, como que son los dos, porque a veces la documentación como que no es tan amigable. Entonces, por lo general, la mayor parte se encuentra o acá en la User Guide o si no dentro de API Reference.
Y acá tienen un poco de detalles, bueno, qué es la librería, instalarla, ¿sí? Y por ahí para nosotros, al menos en esta parte, que le vamos a dar un ratito, lo más importante es el data types, donde van a empezar a ver el dtype que la semana pasada cuando trabajamos con Panda, ¿se acuerdan que habíamos puesto cargamos el dataset y después ponemos dtypes para ver los tipos de datos de cada columna, ¿sí? Y acá empiezan a ver que pueden ser flotante 64, entero, booleano, complejo, ¿sí? Y vamos a ver que hay más tipos de datos. Así que bueno, como referencia, si quieren sumarlo, es la documentación oficial. Vuelvo al notebook. Entonces, en principio podemos ver estos arreglos, ¿sí? Estos arrays de NumPy, como si fueran listas. Incluso, ¿sí? Podríamos pasarle como argumento una lista. Si se fijan, lo que está en violeta es una lista común de Python, ¿sí? Con los números enteros del 12, 20, 30 y demás. NP sería la librería que importamos acá arriba. Y en este caso estamos usando el método array. Es como un método constructor, ¿sí? Cuando hacíamos, por ejemplo, nosotros acá dejemos lista, como podemos decir, por ejemplo, números, uno podría agarrar y hacer así, y con eso creaba una lista de números en Python, o también podía pasarle, como si fuera este argumento, que usaba list, ¿sí? Si imprimimos acá, y ya sea de una u otra forma, estamos teniendo una lista, ¿sí? Entonces, básicamente acá este list sería como, bueno, la función y el constructor de una lista. En este caso sería el array. El NP en realidad no sería el constructor porque es el método, digamos, es el módulo que yo importo, ¿sí? Después con cada puntito de ahí voy usando los métodos. Entonces sería el NP array. Entonces sería np.array. Se ve, luce como una lista, desde acá, digamos, no habría ninguna diferencia entre esta lista y esta otra, a menos que uno mire bien finito y ya no ve las comas, ¿sí? Entre esta lista de arriba, que es una lista genérica de Python, y esta lista en realidad no lo voy a llamar lista porque es un array, vamos a llamarlo como corresponde, entre este array, ¿sí? La diferencia es que los números no estarían en principio separados por coma. Y si uno le aplica arriba, le hace un print del type, acá vemos que es la clase lista y acá abajo la clase numpy.ndArray. Entonces, ese es el otro concepto que tiene que quedar claro. El ndArray, n de n dimensiones, de 0, de 1, 2, 3. En principio puede ser la cantidad de dimensiones que uno quiera, lo que pasa que es difícil a veces imaginarse algo en más de 3 dimensiones. Pero bueno, un número solito sería una cero dimensión. Este, una serie, como de acá esta, sería dimensión uno. Después una matriz sería en 2 dimensiones. Y si en una matriz los elementos a su vez fueran listas o arrays, ahí ya estaríamos en 3 dimensiones. ¿Ok? Medio- Pero bueno, hasta incluso se puede graficar. Ya pasando eso, no se puede. Bien, avanzando un poquito más, el mismo método array también recibe una tupla.
O sea, no necesariamente tiene que ser una lista, también yo le puedo pasar una tupla. Esperen que voy a borrar los resultados. Ahí va. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso también me da lo mismo. Y si imprimo el type, también tengo un tipo de dato n de array. ¿Sí? Bueno, se empieza a poner más interesante, sobre todo porque crear eh, arrays es muy simple con Python. Fíjense, por ejemplo, este método arrange, que funciona como el range de cuando uno iteraba en un for, ¿se acuerdan? Que queríamos iterar una lista, entonces con el range generábamos los índices. Entonces, este acá dice, bueno, el primer argumento sería el valor de inicio, el segundo el valor de fin y el tercero el salto. Entonces, me genera un array, una lista, que va a 0, 3, ¿sí? Hasta 21 con saltos de 3 en 3. Igual que lo que hacíamos este, con el range en Python. Aparece algo muy interesante, que es como si fuera un linspace. Entonces, si se fijan acá, en realidad los saltos son discretos y están ya, digamos, determinados por el inicio, el fin y el step. El step me dice de en cuánto salto. Pero si uno, por ejemplo, quisiera hacer una gráfica tan simple, de una función lineal, si se quiere, y igual a 2 por x, entonces uno, en principio, ¿qué hace? Bueno, si fuera una tabla de Bueno, Excel, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Los que nos saluden, escribe, ¿cómo está todo? buen día, bueno, uno escribe en una columna lo que serían los Buenas índices. dudas. A ver, dudas. Uno escribe los que son los valores en el eje X y después calcula el valor de Y y dibuja, ¿no? Hace el plot, el gráfico. Bueno, entonces acá en ¿sí? El linspace recibiría el inicio, el fin, pero adentro el número de elementos. A diferencia del otro que uno le dice la cantidad de saltos, o sea, de cuánto en cuánto salta. Acá es como que si uno le dice la cantidad de elementos, el salto lo calcula solito. Entonces fíjense en este. Yo le digo, arranca en el cero, el segundo es el stop, detenete en 5 y los saltos, digamos, los elementos, en realidad no los saltos, los elementos, que sean 10, ¿sí? Y después, bueno, hay dos argumentos más que en principio se podrían omitir, son eh, opcionales, ¿sí? El endpoint, valor booleano que indica si el número stop está incluido o no, ¿sí? Que eso a veces es útil, y el ret step, valor booleano que indica si se debe devolver el tamaño del paso. Entonces fíjense en que incluso hasta por ahí, como los valores son con flotante, con punto decimal, en realidad el primer valor es 0, el último sería el 4,5, ¿sí? Porque no lo incluyó. Si acá le pongo true, debería incluirlo, ¿sí? Ahí incluyó el 5. Pero bueno, los elementos intermedios como que cambiaron un poquito, ¿sí? Entonces él hizo la cuenta, a decir, si yo quiero que haya 5 elementos, este es el primero, este es el segundo, perdón, que haya 10 elementos, ¿sí? Ese es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así hasta el número 10. Esto, como les decía, es más que nada, si hacemos, por ejemplo, de 5 elementos, ahí queda 0, 1,25, 2,5, 3,75 y 5. Pero el inicio, el fin y después automáticamente calcula los valores. Después también podemos, por ejemplo, incluso en este también se puede, si los saltos que eran de 10 en 10, se le podría agregar un redondeo, ¿sí? Pero igual el redondeo nosotros
no nos preocupa porque ahora como que hay que pensar en que uno no va a ver los datos tan finitos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ahí, cuantos más decimales tenga, es más preciso, sobre todo por el tema de la gráfica. Este es otro que en listas uno lo haría con el método que importa la librería Una random, pregunta, entonces ah, rand eh, con un rango también, ¿sí? Randint entre 3 y 4 y este básicamente también genera ahí un array, pero este 3 y 4 en realidad no serían los valores inicial y final, sino ya tiene que ver con las dimensiones de la matriz, ¿sí? Entonces este, por ejemplo, si yo le paso 3,4, fíjense que acá tenemos una lista, otra lista, segunda y acá una tercera, ¿sí? Tres listas o tres arrays y cada uno a su vez tiene uno, dos, tres y cuatro elementos. Si yo pusiera acá de 2 por 3 me quedan dos filas y tres columnas. Y como les decía, si ustedes quisieran, por ejemplo, aplicarle el, el round para que quede un poquito más. Ahí el round redondea dos dígitos y queda más acotado. ¿Sí? Hasta acá, como vienen, para no ir avanzando, este, Creo, Juanpi, que te están pidiendo si puedes volver a explicar el método anterior, el no que lo está veo en más el chat arriba. con mucho gusto. A ver, ahí me cargó. Recién ingreso. Vuelo para arriba, a ver. Vuelvo y repasamos cortito. Dijimos entonces el constructor, array, que internamente recibe una lista como las que veníamos usando hasta ahora en Python, o una tupla, ¿sí? Cualquier valor. Y él lo transforma y genera ese array. Después vimos el arrange, donde genera un array a partir de un valor inicial, un valor final y cantidad de saltos, ¿sí? Lo mismo que hacíamos con un range, ¿sí? Si uno tiene, por ejemplo, este de acá, números, lo tenemos por acá arriba, ¿sí? Números, ¿sí? Que nos decía for número in range de la longitud. Ya lo lindo que hasta lo, la guía está completa solo el código, ¿sí? Acá poníamos el range y range esperaba un valor entero, entonces le pasábamos o el final, podíamos ir combinando con el valor inicial, la coma, ¿se acuerdan de la teoría? Y acá nos va iterando la lista. Nada más que acá, que hizo? A ver, le sumo más uno, yo no quiero que me sume nada, simplemente que lo imprima. Vamos a poner acá números. eh, Vamos a poner el índice. Acá le ponemos el índice, ¿sí? Entonces, digamos, con el range generábamos el arreglo, la lista de índices y después con los índices imprimíamos los valores, ¿sí? Así que ahí pueden hacer la misma asociación con esto. Que van jugando acá, después cuando tienen el notebook, van jugando, van cambiando. Si el valor inicial cambia el valor final, le ponen acá de 3 a 21 con saltos de uno ¿sí? Y genera. Y este último, que como les decía, por ahí se usa mucho más cuando uno quiere hacer una gráfica, ¿sí? Este se usa más, eh, linspace, np.linspace,
se usa mucho cuando queremos generar las, eh, los valores del eje X, ¿no? De la ordenada. Bien. Y este último que lo que hace es generar una matriz. Y ya empezando a avanzar un poquito en lo que son las dimensiones del array. Después también esto por ahí se usa mucho cuando uno trabaja con matrices, ¿sí? Que quisiera, por ejemplo, crear una matriz, la matriz nula o la matriz identidad o la matriz diagonal y después quisiera hacer algunas operaciones con matrices, ¿sí? Entonces por ejemplo, fíjense que es fácil, que sería crear una matriz donde tenga dos filas, tres columnas y que todos los valores sean cero. ¿Sí? Muy, muy sencillo. Después lo mismo podría hacer con todos unos, ¿sí? En este caso es 3 por 2, pero le puedo poner para que sea 2 por 3 y tengo dos filas con tres columnas. Em, Después está un método donde, digamos, imita el shape que vamos a ver ahora o la forma de la matriz, pero que la carga con valores unos. Por ejemplo, vamos a ver el resultado. Fíjense, defino un array que en este caso tiene una dimensión y otra dimensión. Es como que son dos filas, ¿sí? Donde la primera fila tiene las columnas uno 2 y 3, la segunda 4 y 5 y 6. Entonces sería siendo una matriz de 2 por 3. Y el resultado también es una matriz de 2 por 3, pero los valores son todos unos, ¿sí? Ones, unos, like, ¿sí? Como, y el arreglo, el array que yo le paso como referencia. Este, bueno, acá se podría usar el f-string, ¿sí? Este string convierte solamente para poder concatenar y que salgan los valores. Y tal. 2 por 3, 2 final. Claro, 2 por 3 serían dos filas, ¿sí? Siempre el primer argumento son las filas y el segundo son las columnas. Pero, ¿para qué me serviría esto? ¿En qué aplicaría? Bueno, aplica mucho en funciones cuando, eh, si quieren, por ejemplo, hacer algún tipo de gráfico o por ahí si quieren aplicar alguna cuestión estadística. ¿Sí? Por eso en principio no es que por ahí se use tanto para el análisis de datos, pero tengan en cuenta que cuando uno grafica, o a veces cuando uno quiere, por ejemplo, normalizar los datos, cuando se tiene una distribución y tuviera que llevarlo a una distribución normal con media cero y desvío estándar uno, bueno, ahí se hace, ¿sí? Este tipo de cálculo. Claro, como ponen ahí, es todo más que nada para álgebra, sí, es pura matemática, pero bueno, es la potencia y en realidad es una partecita sola de todo lo que pueda hacer NumPy, ¿sí? Pero bueno, vemos nosotros básicamente un poquito lo que son las estructuras y después los tipos de datos y en principio para hoy no mucho más, después en la medida que vayamos usando y necesitemos, sí lo vemos. Una vez que hicimos un juego con QBasic que es parecido a Python, hicimos batalla naval, empezamos los puntos de ataque de una matriz. Claro, también, sí. Este, si nosotros trabajamos con listas de listas en Python, también podríamos ahí, ¿no? Con la primera lista, o sea, el índice de la primera lista sería como las filas y el índice de la segunda serían las columnas. Pero acá se usa más que nada para cuando uno representa gráficamente, cuando veamos en algunas clases más, por ejemplo, correlación de datos, ¿sí? En correlación, uno, por ejemplo, tiene peso y altura.
son dos variables sencillas, ¿no? Una persona, pues se supone, bueno, a veces en general, eh, si sube, digamos, cuando más grande es, más alto, más peso. Entonces, bueno, esa puede ser una relación que es simple porque son dos variables, pero si uno tuviera una matriz con varias variables, un dataset con muchos variables, ahí sí termina la correlación en una matriz. ¿Sí? Supónganse que tienen datos de la población, donde está el ingreso per cápita, la edad de la gente, ¿qué más podría ser? O sea, la superficie de donde vive, el tiempo que viaja, siempre con valores numéricos tenemos que pensarlo ahí. Entonces ahí como son varias variables, se arma una matriz de correlación y la matriz nos dice, por ejemplo, qué relación tiene una variable con la otra. ¿Sí? Supongamos el gasto está relacionado con el ingreso, digamos, y hay casos que variables que la edad, por ejemplo, quizás no está relacionada con la calidad de vida de la gente. Bueno, se van dando en forma matricial. Por eso, lo ideal es verlo con ejemplos cuando se van aplicando. Bien, para no aburrirlos mucho más, veamos dos o tres casitos más que sean de utilidad. Este por ahí no es tan interesante. Em, La matriz no tiene por qué ser cuadrada, bueno. Pero veamos acá un poquito con las dimensiones que les decía. Esta es un arreglo, un array de dimensión cero, que tiene un solo valor. También cuando quiere graficar, por ejemplo, un sistema de ubicación geográfica, tal cual las coordenadas las podría ubicar en una matriz. Sí, sí, la cantidad de usos sí, es muchísimo. Sí, sí, total, tal cual. Muy bueno. Arrays unidimensionales, como el que vimos recién, ¿sí? Bidimensionales, que ese que también mencionamos, donde tenemos primera lista y segunda lista. Y el de tres dimensiones ya se empieza a complicar un poco, pero básicamente eh, el corchete de afuera sería la matriz, el primero sería el primer elemento, después el segundo elemento, y adentro cada elemento a su vez tiene una matriz, que puede ser una lista o una matriz. Y acá con el método NDIM les retorna la dimensión de una matriz. La primera, que tiene un solo valor, tiene orden cero, después orden uno, 2 y 3. Y para acá podemos poner, por ejemplo, inspeccionar. Este método bueno, en realidad es una función, no, acá hay un método, np.info, le paso el array que yo quiero experimentar y me dice, bueno, la clase, como vemos arriba, el shape que le decía, de cuántas filas por cuántas columnas, 2 por 3 no me acuerdo el stride, eh, y a ver. El tipo de dato, que es la parte que por ahí nos interesa más, entero 64, ¿sí? Vamos a ver que puede ser entero 32, entero 64, flotante 32, flotante 64. Bien, ¿cómo vienen por acá? Resolver sistemas de ecuaciones lineales, totalmente, totalmente, sí. Eh, lo que pasa que, claro, a ver, nosotros por lo general cuando empecemos a ver cosas de estadísticas, no vamos a hacer los cálculos porque ya las librerías lo hacen. Pero sí hay que tener en cuenta que internamente esos métodos resuelven por ahí productos entre funciones, como les decía, multiplicar por la matriz identidad, por la nula por ahí no, pero la matriz diagonal, hacer la traspuesta de una matriz, ¿sí? Como que los datos que uno recauda para poder hacer transformaciones y después hacer análisis termina siendo alguna operación matemática y la base es una matriz. ¿Sí? Bien. Esta parte de acá les había pasado en la documentación oficial los tipos de datos.
pero acá está como más clarito, ¿sí? Entonces, es como una abreviatura, ¿sí? La I sería para tipo dato entero, la B larga para booleano, la U sería un entero sin signo, ¿sí? El unsigned, F para tipo flotante. La C, bueno, nosotros no usamos, pero si se acuerdan, la raíz cuadrada de un número negativo sería un número complejo, porque no hay ningún número real que elevado al cuadrado me dé un valor negativo, excepto que sea un número complejo. Entonces, en el campo complejo también fíjense que tenemos tipo de dato para ese caso. Em, Aparece la M para diferencia de tiempo, para delta tiempo, y la M mayúscula como tipo de dato tiempo, que preguntaban recién al inicio de la clase. Después tenemos la O de objeto, ¿sí? En principio, si Python no puede inferir el tipo de dato, supongamos el ID del campo ID, ¿no? Que es el primary key de una tabla, suelen ser numéricos, entonces ese siempre, vamos a ver ahora que nos sale tipo de dato entero, ¿sí? Si fueran gastos de tarjeta de crédito, por lo general va a ser flotante, a menos que por ahí aparezcan datos faltantes, veremos si lo toma como flotante o como objeto, ¿sí? Vamos a ver. Y el S de string. También se puede usar el U para cadena Unicode de caracteres. Veamos un poquito algunos ejemplos. Si yo cargo acá un array con valores enteros, ¿sí? El tipo de dato sería entero 64. Si yo un solo dato, lo haría flotante, mientras que el resto son enteros, que también era una pregunta que surgió en el Afterclass el otro día: ¿qué pasa cuando yo importo datos? ¿Sí? Supóngase gastos, pueden ser gastos redonditos, 100 pesos, 150, o algún dato que ya empieza a tener punto flotante, ¿no? Entonces es como que, bueno, Python lo que hace es le aplica un tipo de dato que sea abarcativo, ¿sí? Que me permite trabajar con los enteros, pero también con los flotantes. Y en el segundo caso, donde los elementos de este array serían todos string, ¿sí? Acá pone el tipo Unicode. Que vamos a ver que después que también se puede cambiar el tipo de dato, forzarlo para que sea de otro tipo. Por ejemplo, string en este caso. Pero bueno, es lo que infiere, si yo agrego, por ejemplo, acá un número 3 también, pero este 3 seguramente lo vaya a tomar como un tipo string, ¿sí? O en este caso, Unicode, y no como un número entero. Y por acá, crear los arrays con un tipo de dato definido que les mencionaba arriba. Si yo, por ejemplo, em, el mismo, la misma le paso al método array la misma lista de antes, con valores numéricos, enteros, pero le agrego el argumento de type y le digo que va a ser string, ¿sí? Fíjense que ahora los valores aparecen entre comillas. Si yo le saco esto de acá, así es como estaba antes originalmente, ¿no? Ahí aparece entero 64. El otro caso fue poner 4.5, hacer un elemento flotante, y ahí ya el nd, el de type de este array es flotante. Pero si ahora acá le digo que va a ser string, ahí ya lo toma como Unicode. También, si quieren, pueden usar esta abreviatura. Perdón,
Este es S mayúsculo. Sí. Así que bueno, como ven, son muchas cosas que van a empezar a tener más sentido cuando lo empezamos a usar, ¿sí? Y en este caso, que sería donde no se puede, que, a ver, es el caso típico, ¿se acuerdan? Que nos pasó incluso en la segunda clase, que nosotros queríamos armar una lista a partir de los inputs del usuario, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, hacíamos un input y ese valor después lo cargábamos en una lista y multiplicábamos. Pero para hacer la operación convertíamos de string a entero. Entonces, si yo quisiera convertir la a entero, acá ya no funcionaría porque no podría convertir esto a entero y seguramente acá va a dar un error. Invalid literal por int convertir con base 10 este A. ¿Sí? Entonces, en este caso, si bien yo quiero forzar un tipo de dato, eh, no se puede. Si acá nos va a dar error. We have a string, so we get error. Tenemos error al querer convertir str a. A ver la preguntita que hacía en el chat. ¿Por qué tiene la B adelante? A ver, voy acá arriba. ¿Dónde sería la B en este caso? Sí, en la salida, fíjate que te parece B1, B2, eso te dice. Ah, en el print acá abajo. Es una buena pregunta. ¿Por qué este de acá? Porque no sería por Boolean. Solo tolera un tipo de dato por array. En principio no, ahora me fijo porque este es una buena observación. En principio no, porque de hecho creo que acá, si se fijan en uno podría, ¿sí? Combinar, si uno saca esto, ven que lo copio, lo corto así, después entonces, en principio print, soporta distintos tipos de datos. A ver, con 4. Ahí va, lo que pasa que termina, digamos, eh, transformando todo al mismo tipo de dato. Cuando antes con las listas, en realidad se acuerdan que nosotros podíamos tener distintos tipos de datos en la lista. Podíamos tener el precio, que de hecho lo usábamos, ¿se acuerdan del módulo uno que usábamos una lista de listas para almacenar, ¿se acuerdan? Nombre del producto, categoría, precio y cantidad, y en la lista mezclábamos, ¿sí? Acá no, porque bueno, está pensado para operaciones numéricas. Entonces, más general, uno acá lo que va a hacer es álgebra, ¿sí? Multiplicaciones, divisiones, raíces, cuadrados, ¿sí? Operaciones matemáticas. Y bueno, ya con este periodo para cerrar y estamos en el convertir el tipo de dato en arrays existentes. A ver, cambiar el tipo de dato, es hacer la copia del array, usar el método astype. Bueno, en este caso sería interesante porque acá lo que estamos haciendo es asignarle el tipo de dato al momento de la creación, o sea, en la construcción del array, ¿sí? Acá le estoy diciendo, le estoy creando. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo un, un array hecho con un tipo de dato y se lo quiero cambiar? ¿Sí? Entonces, lo que se hace es, en este caso, creo un array. Como los valores son flotantes, el type de va a ser float 64 y yo los quiero convertir a enteros. Entonces,
le digo, bueno, el primer array, le digo con el método astype, convertímelo a entero, y acá vemos la primera declaración, que es la que está acá arriba, donde array, arr solito, tiene estos valores con punto flotante, y el array 2, ¿sí? Que en realidad es como una copia del uno, pero con tipo de dato entero, ahí ya se perdieron los puntos flotantes. ¿Sí? Lo Y lee, ahora pregunta, sí, ¿redondea hacia arriba o hacia abajo cuando lo transforma a int? Porque ahí son todas menos acá, de 0,5, o sea, lo que resta. A si ver, ponemos 30,5, lo deja en no, 30. para 30,5, abajo siempre. 30, siempre para abajo. Para Ok. 30,9, siempre para abajo. Está bien. Salimos perdiendo, ¿no? Con este redondeo. Claro, Nunca fuerte. el cliente, siempre para el supermercado. Siempre para el súper. Tenés que saber de qué tipo vienen los datos, porque si pones unas type no compatible, se rompe. Em, sí, por eso también con el dtype, uno acá, por ejemplo en este caso, la primera parte, uno ya sabe con qué tipo de dato tiene, ¿sí? Y el otro, la conversión. El de 3264 en principio tiene que ver con el tipo de CPU que tenemos. Acá todos estos están ahí, pero si no, acá calculo que uno puede poner tipo así entero, ¿correcto? Si pone el entero, o sea, si convierte este array que tenía float 64 y lo quiere convertir a entero, podría poner así o podría poner ahí. Con este estaría en entero 32 y así en entero 64. ¿Sí? Así que depende un poco de la tecnología. Y este que está acá, a ver. Ah, bueno, justo acá estaba puesto acá con el entero, que es lo que mencionábamos arriba, ahí queda en 64. Eh, y queda, me parece, este cachito último, y con este sí ya los libero para el break. El tema del acceso, no lo mencionamos, pero en principio se accede de la misma manera que accedíamos en una lista. ¿Sí? Tenía uno la variable, que es la posición a memoria de esa lista, y bueno, con el índice entre los corchetes accede al valor. ¿Sí? Así que acá sería lo mismo, incluso no lo agregué porque se hacía muy extenso, pero también valen los índices negativos. ¿Se acuerdan que si uno arranca, si el índice es positivo, me muevo de izquierda a derecha? Si el índice es negativo, me muevo de derecha a izquierda. Acá debería aparecer el 100. Perdón, Así. Juan, cuando es una matriz le agregas otro y también accedes así. Cuando es Otro una corchete. matriz, ahí vamos a ver porque el índice, también esto es interesante, es una buena observación, es más fácil acceder a un array de 2 dimensiones porque fíjense cómo es la estructura. Si yo tengo este array en 2 dimensiones, tenemos 2 filas, ¿sí? Y acá 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Acá podemos hacer un info. eh, pero así. El NP creo que falta, Al ¿no? revés, es NP, sí, a veces la costumbre de que usar en el otro. Acá, es np.info, y acá le pasa rr. Este tiene 2 por 5, ¿sí? 2 filas, 5 columnas.
Y cuando uno quiere acceder a un elemento, ¿sí? En el método de lista de listas, uno tenía que hacer así, ¿no? ¿Se acuerdan? Decía, por ejemplo, matriz y ponía dos corchetes. Este apuntaba a la fila y el segundo a la columna. Esto era lo que pasaba antes con las listas. Acá, en realidad, le paso en un solo corchete dos argumentos. El primero es la fila, o sería el primer elemento, sería este, y el segundo sería el primer elemento de acá. O sea, esto tendría que imprimir el elemento 10. O sea, es el primer elemento de la primera dimensión. Este, primer elemento de la primera dimensión. Y por acá abajo tiene que haber otro, es el mismo, la misma matriz, que tiene las mismas dimensiones, pero le digo 1, 0. Entonces este 1 hace referencia a la segunda dimensión y al primer elemento debería retornar el 60. Ahí queda 60. Y por acá Cristian pone, la diferencia es la cantidad de bits que se usan para representar el número. Claro, en 32 son 32 bits, 4 bytes, 4 por 8, 32, y entre 64, 64 bits. Que ya hoy en día la mayoría de los procesadores son todos de 64, ¿no? Así que bueno. Pero claro, esta Profe, escala... ¿y se puede acceder por ejemplo, dos elementos, por ejemplo, en el primer acceso? ¿Se pueden ver dos elementos en vez de ver solo uno? Si quiero acceder a dos elementos, y ahí por ahí habría que usar algo de slicing, si se quiere. A ver si nos deja hacer así, por ejemplo. eh, Tenemos que mirar, porque después está la parte de slicing que la, la saqué, pero sí con slicing no puede quedarse con una parte. Así que acá vamos a poner acá, revisar, veamos lo de slicing para obtener subconjuntos. ¿Sí? Me fijo y se los agrego. Pero con slicing sí debería poderse. Sí. Si quiero devolver varios elementos, tendríamos que mirar un poquito la estructura, bien a ver cómo es. ¿Sí? Pero sí, sí, en principio es súper flexible, así que se puede. ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Lo habían visto por primera vez? ¿Tenían idea de qué era? ¿Sí? Bueno, buenísimo. A la medida que vayamos este, avanzando, a ver este de acá, por ejemplo, con el slicing que les decía, vieron los dos puntitos, yo digo, por ejemplo, la dimensión 1, o sea, esta es la dimensión 0, esta es la dimensión 1, y en lugar de pasarme solamente el 0, que es el primer elemento, digo, bueno, dame del 0 al 2. Entonces me retorna el slicing igual que en listas, ¿sí? El 60 y el 70. ¿Sí? Y yo le pondría acá del 2, así debería retornarme del 1, 0, 1, o sea, desde acá, 80, 90 hasta el último. Van jugando ahí con los slicing y las devuelvo. Yo lo he visto, igual nunca lo usé, ni me imagino del todo cómo usarlo.
Bueno, ¿cómo se hacía para que el slice incluya el último? Dejaban así, o sea, uno le pasaba en el slicing, le decía desde dónde hasta dónde. Entonces, si el desde o el hasta lo dejan en blanco, se asume que es desde el primero, y si dejan en blanco el último, es el final. Este retorna así. Y si ponen, por ejemplo, así. Perdón, vamos a ver el de abajo, ahí hasta el 3, el último retorno eso. Bueno, buenísimo, me alegro, porque es un tema que eh, a veces se entiende más cuando uno lo empieza a usar, pero bueno, a nosotros cuando empecemos a usar más eh, los data frames, que nos quedamos con las columnas numéricas, por ejemplo, que de hecho, vieron la semana pasada cuando hicimos algo de análisis exploratorio con el método Described, que nos pasaba de las columnas que eran numéricas, el valor mínimo, el máximo, nos daba la media, el desvío, el cuartil del 25, del 50, del 35, todo eso eran datos matemáticos que hizo, ¿sí? Entonces lo que hizo de alguna forma es decir, bueno, si bien tengo pandas, dijimos que en un pi este es el core de muchas librerías. Pandas es una de ellas. Entonces, cuando le digo, por ejemplo, quédame con las columnas de las ventas, bueno, tomó la menor venta, o sea, hizo una serie, hizo un array. Se quedó con la serie con el valor mínimo, con el máximo, y después le calculó la media, le calculó el desvío y el resto. Entonces, de fondo, todo esto se está usando. Pero cuando veamos más cuestiones de estadística, y ni hablar si hacen algo de Machine Learning. Así que hay más todavía. Pero bueno. Bueno, estamos para el receso. La idea, cuando volvamos, nos queda vamos a ver cómo importamos datos desde SQL, ¿sí? Que sería una parte bastante importante, que hoy en día con una base de SQLite es muy sencillo. Eventualmente pueden usar Alchemy, ¿sí? Como otro conector para bases SQL si tienen, pero bueno, lo vemos con SQLite, que es súper sencillo y está como integrado con Python. Es extendible y vemos un poco la parte de encontrar valores nulos y cómo funciona eso de lo que es nulo a NaN, el famoso not a number, ¿sí? Y ver después qué hacemos con esos datos faltantes. ¿Algún tema musical que sugieran para el break de hoy? Hola, ¿cómo estás? Sí, muy bien. ¿Quién habla? Mari. Sí, Mari. porque estábamos hablando, sí, de repente me encontré una llamada y no te pude contestar lo Ujú. de la minería de texto, pero después me puse a pensar que más que minería de texto, yo creo que es PNL, ¿será? Porque yo estaba hablando era de las coincidencias, pero semánticas. Esa es era la pregunta anteriormente. ¿Te recuerdas que dije algo de minería de texto que Ujú. nos iban a dar, que nos iba a dar en este curso, pero que era interesante lo que quise decir? Voy a mirar a ver si podríamos. No está mucho porque en realidad vos tenés algún caso particular de uso de esto de minería, no te entendí ahí. El uso práctico concreto. Claro, cuando yo tengo, por ejemplo, base de datos, ¿verdad? Ujú. Y quiero Sí. saber la coincidencia de una con la otra, tendría que hacerlo por ahí, por la semántica, ¿ves? Porque es la única manera que me puede atraer las otras variables. Bueno, Vos- después te comento, a lo mejor en privado, pues, si se puede. Sí, cómo no, con Este, mucho gusto. Sí, sí. sí, es por ejemplo, yo trato, pero bueno, tú sabes que son muchos, son más modelos, me imagino.
modelo de Machine Learning o sí, yo me imagino que son los que te trae, porque hay veces que tú viste que las bases de datos, y disculpa que te quite tiempo, la base No, de no, datos hay estamos en veces que no, adelante. sí, la base de datos no, hay veces que no están escritas como uno debe, como debería de ser. Entonces, bueno, cuando son numerosos, yo estoy hablando cuando es numerosa los datos. Bases relacionales, bases estructuradas, Sí, ¿no? sí, claro, claro, por ejemplo, base de censo, de encuesta de hogares, de repente cuando transcriben la información o de repente les faltó algo, entonces cuando hay una relación, bueno, yo lo tengo específico de unos proyectos, pero estoy hablando en general de cualquier base de datos. Bueno, vamos a mirar un poquito porque al principio por ahí también comparten en el chat. El tema del join es cuando uno tiene una base, como bien ahí pone, normalizada, ¿no? Donde los datos están bien estructurados por un producto y las categorías, ¿no? Entonces las categorías del producto están en otra base, en otra tabla. Entonces uno, bueno, obviamente en la tabla donde están los productos, la categoría tiene el ID, que es la clave foránea de la tabla producto, y ahí, bueno, con el join termina armando eso. Este, pero ahí en el caso de cuando completan mal los datos, o sea, cuando hay datos como faltantes o que están por ahí en campos equivocados, sería un poco eso también, ¿no? De lo que decían ahí. Si los datos No, no están, Juan Pablo, no, yo soy estadístico. No, no es nada de eso. Es cuando, por ejemplo, en una dirección vamos a colocarle, por ejemplo, en un campo está la dirección, pero la sí, dirección no está escrita completamente y yo quiero asociarla a una localidad, por ejemplo. Pero si no está escrita completamente, está mal escrita porque le faltó una S, porque le faltó la C o porque le faltó la A, yo tendría que utilizar modelo de Machine Learning avanzado, me claro, imagino. claro, Es eso lo que estoy diciendo, no lo de normalizar, pues yo soy estadístico, entonces yo sé todo eso, normalizar, estandarizar, pero lo más difícil es eso, en minería de texto, no es los mapas, ni nada de eso, ni los sentimientos, eso lo sé hacer y todo eso. Lo más claro, difícil es esto. claro. Porque obviamente si cargaron mal el dato, bueno, ahí habría que hacer algún modelo, claro, de Machine Learning para aprender, porque si no, uno estaría reemplazando cualquier cosa. Obviamente. Y eso, pero ahí también pasaría ¿Qué porque pasa? la dirección no ¿Qué hace está, la digamos, foto? validada en el ingreso, ¿no? Si uno por ahí validaría ahí con otra tabla donde tuvieran ser las direcciones, pero claro, me parece que excede un poco el alcance del curso. Pero de todas formas, voy a ver qué se puede, si hay algo que podamos agregar acá, ¿sí? Pero sí, el tema es que lo que plantean es fantástico, pero cuando ya el dato está mal cargado, ahí qué hacemos, ¿no? Porque, bueno, si uno ya lo tiene en el diseño y no admite que alguien cargue una dirección que no exista, bueno, ya es una situación, pero cuando el dato está cargado y no es correcto, ahí qué hacemos. Me tomo la idea, ¿sí? Bueno, Gracias, un gran abrazo. gracias a vos por compartir, muy interesante. Compartan también, porque la verdad que es lindo también ir, que todos vayamos viendo casos prácticos de aplicación de las cosas, ¿no? Como compartían el otro día en el After, la verdad que fue muy, muy enriquecedor, enriquecedor. Así que, bueno, pongo un temita que pasaron ahí, 5 minutos, me voy a tomar un poquito de agua y vengo y seguimos con la segunda parte. Bueno, arrancamos y 25, ¿te parece? Bueno, dale. Dale. Yo pongo pausa un toque. Bueno, segunda parte, vamos a ver entonces eh,
cómo importar datos desde una base de datos, ¿sí? Usando el método read SQL que nos había quedado pendiente la clase pasada, y después vamos a ver cómo aplicar algunos métodos de pandas para identificar, por ahí, contabilizar datos nulos, ¿sí? Entonces, el notebook que voy a usar es el mismo de la clase pasada, que si se fijan, es el notebook, esperen que achico un poquito, es clase 3, notebook número 2, import datasets con pandas. Pero llegábamos hasta el 4.6, o sea, el punto 4 era todas las opciones para importar datasets. Llegamos hasta el 4.5, que era con Kaggle. El 4.6 también, pero si uno quería importar un dataset privado, ahí tenía que cargar las credenciales, que era el archivo JSON. Y si se fijan, el 4.7 y 4.8 son para trabajar con la parte de SQL. Para que quede también un poco en línea, si trabajan con este notebook, nosotros habíamos, al principio de todo, les había pasado este blog de Kaggle sobre hoteles que tenía 3 tablas, una de usuarios, otra de hoteles y otra de reviews, comentarios. Y en el segundo archivito acá, uno accedía al dataset, que desde acá, en la carpeta, hacía clic en download, podía descargarse este archivo .zip, que yo lo tengo acá en la carpeta de descargas, ¿sí? De acá. Bueno, lo tengo, digamos, lo descargué, pero lo descargo, sí, estamos todos iguales. Es el que dice Archive. Si lo extraigo acá, adentro van a ver que están estos 3 archivos CSV, que uno de ellos habíamos importado, ¿sí? Y aparece también una base de datos, ¿sí? El que dice BookingDB. Entonces, bueno, para simplificar un poco, yo lo que hice fue esta base, ya previamente, subirla a esa carpeta que llamamos dataset, que estaba en la unidad, ¿se acuerdan? Entonces le dije, para simplicidad, en el raíz creo una carpeta dataset, ¿sí? Y después, eventualmente, si quieren, dentro de cada clase, armamos otra carpeta, pero bueno, esta por ahí es más fácil porque la ruta ya es más directa. Entonces, yendo al 4.7, ¿sí? Vamos a importar datos desde una base relacional, ¿sí? Que en este caso ya está subida a la carpeta datasets del raíz, y es este que les pasé. Acá tienen el link de descarga, ¿sí? Y la idea, bueno, que descompriman esa carpeta y que suban este archivo, bookingdb.sqlite. De paso nos sirve un poquito como repaso. Los scope, eso sería por lo que quedaba de scope de variables. Había algo ahí, me parece, y algo de argumentos, ¿no? Sí, en realidad no lo agregué porque la verdad que no es algo que vayamos a usar mucho. Pero si quieren, la clase que viene, en un ratito al principio, lo vemos, ¿sí? Sí. También hay algunas cosas que están en la clase de Python, la primera, la clase 2 en realidad, que vimos todo un repaso de estructuras que tampoco se usan mucho, porque usar una función lambda con filter, con map, y después lo que son las listas por comprensión, en realidad también, eso es más para el manejo de listas dentro de Python. Acá es como que, bueno, ya NumPy y Pandas lo resuelven de otra manera, ¿sí? Pero bueno, está bueno hacer un poco la transición y no arrancar de golpe. Pero sí, lo vemos, lo vemos. Bueno, mientras se montó la unidad,
acá al costadito ya tienen que ver su drive. La carpeta My Drive tarda un poquito en cargar porque están todos los archivos, ¿sí? Y bueno, en la carpeta Datasets, acá está cargado el archivito Booking DB SQLite, este de acá, que es el que yo, bueno, en principio voy a listarlo, ¿sí? Digo, a ver lo que están acá, y acá también veo lo mismo. Este. Booking DB SQLite, lo veo tanto desde el bloque de código como desde el árbol en la izquierda. Eh, la semana pasada trabajamos con pandas, ¿sí? Haciendo import pandas as PD. Y bueno, si los que hicieron el curso el introductorio de introducción a la programación con Python, en la segunda parte que trabajamos con base de datos, usamos este módulo. Así que bueno, ahora lo vamos a usar porque es el mismo, ¿sí? Si alguien más no escucha, ¿sí? Yo te escucho, Iván, ¿eh? Bueno, Sí, sí, se escucha. ok. Revisemos ahí por fin el audio. Ok, bien. Entonces, lo que hacemos es el mismo comando que usábamos la otra vez para conectarnos al archivo DB. ¿Sí? En este caso, extensión SQLite es lo mismo, pero bueno, le paso la ruta donde tengo mi base, ¿sí? Que en este caso está acá, en mi unidad datasets, que es este archivo, booking db.sqlite, ¿sí? Y como que, bueno, ahí establezco la conexión, ¿sí? Ahí me puso exitoso. Y los tres bloques que siguen, ¿sí? Son consultas SQL para traerme algo de datos de la tabla. Eh, yo lo tenía por acá. Pueden usar el de Beaver o está el DB Browser también, que lo hemos usado el cuatripasado. Entonces de acá podemos abrir, si quieren, la base. Vamos acá a descargas. Este archivo, yo lo tengo ahí descomprimido, ¿sí? Y acá se ven las tres, a ver si puedo hacer un poquito de zoom. Ahí se ven las tres tablas. También está bueno, obviamente, antes de correr una consulta. No logré acá que me muestre las relaciones. Con Python se usa mucho Postgres, sí que es open source, y con el pgadmin ahí uno levanta una base y cuando arma este diagrama de entidad-relación, muestra muy bien las relaciones. Acá no logré, no sé si es porque, bueno, hay algo incompatible o no, pero bueno, en principio sería que esta user ID sería la foreign key de usuarios, o sea, este se corresponde con este, y el hotel ID, ¿sí? Con este de acá. Es una tabla bastante sencilla, pero bueno, por ejemplo, la misma consulta SQL que uno podría hacer acá, que es un poco la idea, mostrar select asterisco from reviews, muestra la tabla. Le podemos agregar algún filtro, where score, score overall sea mayor a 9. Queremos hoteles que tengan, y ahí se filtró un poquito, ¿sí? Vamos con un poquito más, 9.2, y van quedando menos registros. Entonces, bueno, básicamente la misma consulta que uno saca y obtiene eh, la tabla de resultados, lo haría desde eh, Python, pasándole la consulta, en principio hasta acá, al método pd read-sql.
Después le pasa como argumento la conexión, ¿sí? Que va a usar que es la que está acá arriba, que es la que definimos. Y después le pasa algún parámetro más que estos son opcionales, no necesariamente. Si se fijan en la documentación van a ver que hay más todavía argumentos, pero en principio con estos alcanzaría. Esto es para decir, bueno, lo que toma como índice de columnas, lo que vamos a estar de costadito, que ahora lo vemos, eh, aprovechamos que tome los valores del ID de la tabla. Y esto sería para convertir, ¿sí? Los datos de campo, digamos, los datos que son fechas. Entonces, los campos que estén en la columna Review Date, que sería por acá, a ver si la vemos. Review. Acá, esta columna Review Date, acá se ven que son fechas, 2020, 9/30, 2023, ¿sí? Eh, para que no infiera nada, yo le digo, bueno, los datos que vengan acá, convertímelos y poner el tipo de dato fecha. Ejecuto ahí, no dio ningún error, así que bueno, podríamos hacer acá abajo, a ver, le agregamos acá un poquito de código de f.head, si quieren, para ver que llegó, y ahí llegó algo. ¿Sí? Entonces básicamente eh, es así de sencillito, si quieren. Después dependerá la consulta. Obviamente, una vez que yo tengo el DF, el data frame, después veo ahora, la idea es aplicar nulos, buscar nulos y demás. O se puede hacer una consulta un poquitito más compleja, si se quieren. Por ejemplo, bueno, decir determinadas columnas de la tabla hotel. Y ahí preguntaban, ¿no? Por el tema o mencionaban el tema del join. Entonces, quiero unir, por ejemplo, que me traiga el nombre del hotel también y por ahí del usuario, ¿qué puse? El usuario, no sé si hay algo del usuario. Ah, el país del usuario. Y ahora, si uno imprime ahí, o le pone, por ejemplo, df.columnas, bueno, ahí vamos a ponerle el info. Y tenemos ahí los 50.000 registros, ¿sí? Tienen las columnas que cargamos en la consulta, ¿sí? El review del ID, el nombre del hotel, la ciudad, la cantidad de estrellas y demás. Y algunos datos que aparecen ahí, el campo fecha, en este no lo agregamos, podemos agregarlo, o correr la consulta anterior, que está de acá, y mirar, y en el campo fecha, ahí aparece como Daytime 64. Si esto no lo ponemos y ejecutamos la consulta, la fecha aparece como un objeto, no como fecha. Pero bueno, igualmente es como que tenemos en la próxima clase dedicado un espacio para trabajar con lo que es conversión de tipo de dato, ¿sí? Pero bueno, adelantamos algunas cositas. Em, Así que bueno, y acá hay otro ejemplo de importación de otra base. A ver acá, la query SQL tiene que ir en triple comillas. Sí, está en estas, que puedo hacer las comillas ahí, las comillas simples. em, Ahí. También si quieren, que es una buena práctica por ahí, lo que es la consulta, la pueden escribir aparte para que no quede, escriben así, escriben la query aparte y cuando llaman al método solamente le van a escribir toda la consulta ahí, que queda medio desprolijo, llaman a la variable y listo.
acá sería como una constante, ¿no? Y esto también debe funcionar igual. Pero bueno, básicamente es bastante sencillito, porque fíjense que importamos la librería, la conexión con la base. Obviamente, si fue una base que está en algún servidor, seguramente tiene que haber alguna autenticación, ¿no? Pero bueno, digamos, tampoco no está tan distante este caso simplificado, ¿sí? Y acá, bueno, el método. También está el método read table, que te trae la tabla entera. eh, pero bueno, acá por ahí pueden jugar un poquito más con este método especificando qué se traen de la tabla. Y una vez que lo tienen, después ya hacen lo que quieran. Y después este otro método, eh, como estaba armado el código arriba, lo que hace es descargar directamente el archivo .zip, lo descomprime, ¿sí? Y accede igual. Pero bueno, para no meterme en cosas más complicadas, si quiere lo ve, si alguno tiene preguntas lo vemos, pero básicamente hace lo mismo sin tener que pasar por el drive. Lo descarga directamente de Kaggle, lo descomprime en este entorno virtual y después lo guarda en la carpeta. ¿Sí? Así que, bueno, a ver si hay alguna pregunta. Creo que falta la N. Si tenemos otras columnas con la fecha, si tenemos otras columnas con la fecha, las agregamos ahí en la lista. Por ahí acá, en la consulta sería, acá este quedó, bueno, voy al caso de acá arriba. em, Si se quiere entrar el campo fecha, sí, lo agregan en la consulta, ¿no? Cuando hace el select, acá le agregan la fecha, que la fecha está en la tabla R. R punto, que era review date. Ya ustedes deciden en la consulta qué se traen, ¿sí? Después vamos a ver que igual con pandas se puede hacer un filtro y mucho más fácil que es como lo haríamos de manera así nativa en Python con, con algún filter. Pero bueno, la ventaja es que acá ya yo me traigo lo que voy a usar solamente. ¿Sí? De la otra forma es como que me traigo toda la tabla. Se pueden hacer join también, pero bueno, por ahí así me parece que si uno tiene acceso a la base, al SQL, es más sencillo hacerlo. Así que sí, pueden agregar y sacar las columnas que quieran, ¿sí? El nombre del hotel, el teléfono, vienen a la tabla, se fijan las columnas que les importa, que les interesa, y esas son las columnas que eligen. También se le pueden aplicar si le ponen un where, ¿sí? O pueden hacer agregaciones también directamente, que por acá creo que hay alguna otra con agregación. Por ejemplo, la de acá abajo, esta otra consulta, se trae el ID, el nombre del hotel, la ciudad, y acá hace el promedio de los comentarios generales. Y después acá, bueno, hace el group by por hotel y por city, con la agregación para que pueda hacer el promedio, ¿no? Así que se lo personalizan. Bueno, los que tienen que desconectarse. Eh, y en parstate, ahí también la parte que dijimos. Bueno, aprovechemos los últimos minutos que nos quedan para ver el notebook que dice clase 4 datos nulos y duplicados, ¿sí? En sí, digamos, lo que está pensado para esto y para el alcance de la clase de hoy son dos funciones que simplifican muchísimo y que nos traen estas dos funciones. IsNull, por ejemplo, nos va a retornar los valores que encuentre que están faltando. Lo que pasa es que hay que ver un poquito más de detalle antes de ejecutar el programa, de ejecutar esta función. Entonces, la idea es familiarizarse con los datos nulos, un data frame, y con aquellos que sean duplicados. Está para trabajar con este dataset, que incluso es la actividad que queda también de tarea, que tiene algunos datos faltantes, pero ya que importamos la base, ¿sí? Aprovechemos y vemos un ejemplo con la base. Un detalle, antes que nada, es
en la documentación, acá hay información sobre cómo trabajar con datos faltantes, pero en realidad, digamos, este null que aparece, por lo general, estos null vienen de la base de datos. Entonces, yo acá lo que hice fue, previamente, este lo voy a cerrar. Esta misma base que importamos recién, yo agarré una columna y le cambié digamos, le removí los valores y le puse todos datos nulos. Y esa es la que vamos a importar para que se vea ahí claramente esta que está acá, booking.nulls. Voy a ir a las tablas, a esta de reviews. Yo lo que le hice fue select asterisco from reviews, where, y acá era hotel ID igual a 6. Ven acá, de todos los hoteles, yo dije, bueno, al que tiene ID 6, habrá que ver con la otra tabla qué nombre de hotel es, en el score, la calificación global, le pisé todos los valores que tenía, ¿sí? Y le puse null. Que simulando como si, bueno, por alguna razón, cuando se armó la base, se perdieron esos valores. Entonces en la tabla aparecen como null, en la tabla de la base. Pero cuando uno la importa, acá en pandas, o la importa con pandas, esos valores no van a aparecer como null, sino que van a aparecer como NaN, ¿sí? Como que es un not a number. O en el caso de las fechas, si pisáramos las fechas, aparecerían como NaT. ¿Sí? Entonces en pandas siempre vamos a ver los NaN, o sea, nulos numéricos u objetos, y NaT como nulos de tiempo. No vas a ver nulos directamente, acá haciendo una expresión del data frame, porque eso en realidad vienen de la base. Se puede ver la lista de datos del select desde el Colab. Claro, porque ahí uno después puede inspeccionar haciendo, quedándose con el head y la cantidad de datos que quiere. Así que también ahí puede, obviamente, ahí lo vemos. Entonces, antes de ejecutar el código, brevemente veamos, voy a traerme, acá sí voy a importar NumPy para empezar a usar un poquito, y hay un método en pandas que es isNull, y yo le paso acá un dato que sería not a number, que se lo paso con NumPy, y este me va a retornar si true o false. Entonces, fíjense, yo le paso algo que es not a number y isNull retorna true. Y si le pasara un dato que es un tipo de dato none, como en Python, bueno, no podemos declarar una variable sin un dato, pero se le puede poner igual a none y ahí también retornaría true. Y después tenemos este isNA, ¿sí? Que sería como una especie de isDigit. ¿Se acuerdan que usábamos cuando preguntábamos antes de convertir de string a entero? Entonces, si le paso como argumento un not a number, me retorna true. Y si le paso un none, también retorna true. Y este caso de arriba, extrapolado un poco a un caso más amplio, supóngase que armo, no llegamos a verlo, pero digamos, una serie viene a ser un valor unidimensional. Véanlo como una lista donde tengo 1, acá un valor que es not a number y un número 7. Y si yo le aplico el método isNull a esa serie, fíjense, retorna para el primer elemento, que tiene índice 0, false. Es decir, este no es nulo, el 1 no es nulo. Para el índice 1, que sería np.nan, acá retorna true. O sea, este valor es nulo, o sea, un not a number, Python acá lo interpreta como nulo. Y el caso del 7,
false. ¿Por qué esto? Porque esto después es lo que termina siendo la función en forma global, inspeccionando todo el dataset de una. Si le paso, por ejemplo, un diccionario, también simulando algunos datos faltantes, acá daría lo mismo, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la columna A, en la posición 0,1, acá este not number sería verdadero y lo mismo para los otros casos. Y acá vamos a aprovechar, bajo un poquito, igual tranquilo, podemos bien con el tiempo. Voy a ir a cargar esta base que estamos viendo acá. Esta tabla, ¿sí? La voy a cargar en este Colab. Acá tengo la ruta, el archivo es booking.db, pero el nulls es actualizado. Eh, Me faltó acá arriba, tengo que montar acá. Montamos la unidad. Y vamos a ver ahora que cuando lo importemos, esos valores null que les decía, los va a reemplazar como un not number. Y van a ver qué fácil que es con una función, nos va a dar el resumen de todos los datos que están faltando. Vamos a ver ahí. Ahí está, ahí se conectó. Vamos a ver la tabla completa, la tabla reviews. Y si le tiramos un df.info, fíjense, la tabla tiene 5.000 registros. Y acá tenemos un desglose de cada columna y automáticamente la cantidad de datos que son nulos. Entonces, en score overall, acá aparecen esta cantidad, vamos a ver cuántos serían. Como los convertí, digamos, a nulo, me dice que hay la diferencia, que no son nulos, y después los otros que evidentemente sí son nulos. En cuanto al tipo de dato, más allá de que algunos son nulos, el resto son flotantes, con punto decimal, el tipo de dato que entiende es float 64. Y después tenemos este método que sería el nuevo de hoy, ¿no? El isNull, que se lo voy a aplicar a todo el data frame y voy a hacer como una especie de anidación con otro método para hacer la suma. Entonces le voy a decir que de cada columna, user ID, hotel ID, review date, ¿sí? De score overall, me cuente cuántos son nulos. Entonces, para el caso de score overall, deberíamos encontrar el complemento, ¿no? 2015, si sumamos a 47.985, ahí estaríamos en los 50.000 registros. Estos que no son nulos y 2015 que son nulos. Y después acá, por ejemplo, con, con esta función, es la misma de arriba, is null, pero en lugar de la suma, le pongo el método ANI, y acá nos va a listar, así de manera media aleatoria, aquellos registros, ¿sí? Por ejemplo, el user ID 1492, and user ID igual 1492. A ver si esto. Entonces ahí se ve este mismo registro, ¿sí? Que acá aparece como null. Por acá tenemos que verlo como un not number. Y el mismo para el resto de los casos. Así que bueno, en principio quería mostrarles eso. Nos falta ver lo de duplicados, que también van a ver que es un método solito. Y en la clase que viene vamos a ver qué hacemos con estos datos nulos, ¿sí?
¿sí? Si eliminamos los registros, vamos a ver que hay algunos métodos también que hacen como un drop automático, ¿sí? O vemos a ver si se puede hacer algún tipo de extrapolación o demás. Pero en principio, ya así, digamos, con esta función, eh, podemos eh, obtener la cuenta de cuántos son y después por ahí con esta tener un poquito más ahí de inspeccionar a ver cómo son los registros. ¿Sí? Así que bueno, ahí también la pregunta que decían, el tema del select, después bueno, cuando yo hago un head, por ejemplo, o alguna función de estas, puedo ver los campos, digamos, los registros con los campos, bueno, que también yo vamos a ver que no necesariamente tengo que mostrar todos los campos, también puedo filtrar. ¿Sí? Así que, bueno. ¿Se entendió? ¿Dudas? En el chat tenés una pregunta. ¿Qué sería el Axis 1? Dicen. El Axis 1 tiene que ver con, es un argumento de este año. Tenemos que revisar, a ver. Ahí digo bien. Se puede dar la orden de que cuando importamos un campo null, como sabemos la condición de por qué sean nulos, transformarlos de alguna manera. Eh, si password es igual a null. Lo que pasa es que en realidad acá hay dos cuestiones de transformar. Yo lo que transformo siempre es toda la columna, pero el dato que no existe, no hay dato. Entonces, si no hay dato, no puedo transformar acá. ¿Se entiende? Como el ejemplo del campo, el campo fecha acá. Si yo remuevo este parse, lo dejo al criterio de Python qué tipo de dato le pone al review date. Si yo le digo que sea tipo date, ahí sí le clava el tipo de dato que yo quiero. Pero eso es para la columna. Después, si el dato está faltante, ahí no se puede. ¿Se puede extrapolar en CSV los datos filtrados? Em, En principio, nosotros tenemos que del archivo cargarlo en la memoria, acá en el Colab, y cuando esté en la memoria, después ahí sí podemos reemplazar el valor. Después, si quieren, lo guardan en un archivo CSV, lo exportan. No digo en el mismo porque estarían sobreescribiendo, pero pueden hacer una copia. O si no, simplemente es el tratamiento que yo hago para la capa que sigue. Después, si quiero aplicar algún modelo de regresión o si quiero graficar o demás. ¿Sí? Así que igualmente en la clase que viene vamos a ver qué hacemos con los nulos. La idea de hoy era, bueno, que veamos que un valor nulo en principio se ve como un not a number, un NaN, y ahora tenemos que ver qué hacemos con ese dato. Y el axis 1 evalúa por fila o por columna. Si el axis es 1, evalúa por fila horizontal, y si es 0, evalúa por columna. Sí. Como un argumento de ese año. Ahí la dirección fila o columna, no sé, Andrea, bien a qué te referís, la dirección fila o columna. Ah, debe ser por lo del axis, me parece, seguramente. Y si no hay dato, es un dato en sí. Eh, no, no, si no hay, digamos, a fin de cosas útiles, no hay dato. ¿Sí? Digamos, no hay dato útil, si se quiere verlo así. Por ahí hay algo, no sé si habrá algo digamos, seguramente hay a nivel de código
tendrá que haber alguna palabra que le diga que es un null, ¿sí? Pero a modos útiles, ustedes siempre piensan que uno transforma datos crudos en datos en información. Entonces, si hay algo que es null o not a number, para mí no es dato útil, ¿sí? Es dato que por algún motivo no se cargó, o cuando se hizo la exportación de la base, desde donde yo traigo los datos, no están, o demás. Para mí no hay datos. Eh, Así que camino corto. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. ¿Cuántos axis se pueden usar en la matriz, por ejemplo? ¿Cuál es el máximo de ejes que se pueden usar? No sé, tenemos que verlo. Lo anoto. En este caso, acá tenemos, es una tabla de 2 dimensiones, porque es un data frame de 2 dimensiones. Entonces no veo más que eje X y eje Y, digamos, fila, columna. Eh, por ahí habrá que ver cuando uno trabaja con algo de n dimensiones, ¿sí? Seguramente uno ahí puede quedarse con datos de alguna dimensión. Pero en principio esto es un esquema tabla, data frame, donde tengo 2 dimensiones, X e Y. Bueno, los que tengan que retirarse, bárbaro. Y a ver para acá, si no hay dato, eso a veces es información. Claro, y lo que pasa que a veces también, si uno se fija, en cuando hicimos esta representación, uno acá le está faltando el score. Pero fíjense en que por lo general este score es probable que sea el promedio, ya justo acá, no lo pensé, lo estoy viendo ahora, es probable que sea el promedio de las otras calificaciones. Entonces, en este caso en particular, si uno dice, bueno, si no tengo nada, lo borro el registro. Y acá tengo, ¿cuántos dijimos que eran? 2015 registros. Entonces estaría eliminando los datos de todo un hotel, porque la columna score general lo tengo en nulo. Y para este valor, si lo miro bien, lo puedo calcular de acá. O supónganse que por ahí me está faltando el score no sé, de la ubicación, pero tengo el resto de los scores. Entonces, no tiene sentido eliminar todo. Entonces, acá hay que empezar a ver el dato en sí, ¿m? A ver qué está faltando y qué hacemos con eso. Bueno, bien. Si no hay dato, puede generar errores dependiendo del dato, como de ir por null. Claro, claro, si esto después, obviamente, sí, sí, pero totalmente. Si es una información como esta, no, pero si fuera una variable numérica que después, pues hay cantidad de productos vendidos o variables económicas que después se hace algún cálculo, claro, va a dar error. Bueno, nos vemos el miércoles. La idea del miércoles sería, hay algunas actividades acá en este notebook, ¿sí? Algunos están como medio resueltos, pero bueno, para los que quieran sumarse. Y hoy es clase 4, así que hoy aparece un cuestionario, ¿sí? Y por ahí alguien mandó, creo que una o dos personas mandaron un correo que no puedan acceder al campus, así que bueno, ahí lo vemos. ¿Sí? Disculpa, Juan. Sí, Em, no tengo, no puedo descargar el archivo Satis clientes. Me pide acceso. Y, ahí lo voy a subir acá adentro, mira. ok, Ya lo subo. Ahí lo subo acá. Mirá. Lo descargo. Y lo subo. Ah, ya estaba, ¿eh? Pero estaba en el Drive. Ahora se lo subo al GitHub. Acá en el Drive lo tengo, así que ahora se lo subo al GitHub. bueno, Así lo tienen descargamos todos. cuando sincronizamos, nos tiene que aparecer. Sí, sí, totalmente. Ahí termina la clase, quedamos también el resumen.
que subo el videito y cargo el archivo. Bárbaro. Gracias. Ujú. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicos, los que se quieran retirar ya pueden, son libres. Hasta luego. Nos vemos en la próxima clase. Si Chicos, tienen nos duda, consulta, pueden venir al after, obvio. Traigan todas las dudas que tengan. Pueden ir en paz, pueden ir a cenar tranquilos. Descansen. Que tengan una muy buena semana. Gracias por venir. Por mi parte, nos vemos la próxima semana. Bueno, hasta el miércoles que estén y Maxi, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Juanpi. Nos Gracias. vemos. Cuídense. Chau, chis. Gracias.